Muy bien, continuamos en Edición Central, jueves, día de entrevistas especiales, y qué mejor que hoy tener a este invitado, ¿no? Después de que ya está la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados del Presupuesto Nacional 2019. Nuestro ministro de Hacienda, Agustín Domingo, con nosotros. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Gracias por estar. No, gracias por la invitación. Bueno, las primeras consideraciones de este presupuesto 2019 de Nación, que ha traído tanto, ¿no?, revuelo y se ha hablado tanto. Bueno, la primera conclusión es lo positivo de tener un presupuesto, que el Gobierno Nacional pueda tener un presupuesto, que es, como se la llama usualmente, la ley de leyes, porque es ni más ni menos que el plan de gobierno. Entonces, un gobierno que no tiene plan de gobierno es una mala señal, con lo cual el hecho de haber dado este paso es una muy buena señal. Otro aspecto a resaltar también es que se logró, luego de arduas negociaciones, en una primera instancia con todos los ministros de Economía y con los gobernadores, donde se consensuaron muchas modificaciones, y luego con la opinión de los legisladores, que son finalmente los que le dieron esta media sanción, con quien también el Gobierno Nacional se mostró abierto al diálogo y se lograron, a partir también del vínculo que tenemos, en particular con el senador Pichetto, que tiene el gobernador, se lograron algunas modificaciones que son positivas para la provincia. En un país complicado, ¿no?, donde se habla del déficit, del ajuste, de los recortes, de provincias complicadas, ¿es como que Río Negro sobresale como una isla gracias a estas buenas conversaciones? Bueno, sí, en parte, hoy una noticia que recibimos hoy a partir de la media sanción, las provincias que firmamos la adenda al consenso fiscal vamos a estar recibiendo la compensación por la pérdida del fondo sojero, el 50% de esos fondos, que en el caso de Río Negro son 101 millones de pesos, lo vamos a girar automáticamente a los municipios, con lo cual sí, la verdad es que gracias a estas negociaciones, y pese a que era un presupuesto, o es un presupuesto difícil porque tenía una meta muy ambiciosa de lograr la reducción a déficit cero de las cuentas del Gobierno Nacional, se lograron algunos cambios que son positivos para la provincia. Asignaciones, la zona desfavorable para los jubilados va a seguir estando, asignaciones familiares, bueno, muchos puntos positivos para Río Negro. Después hay otras cosas que son más directamente relacionadas con INVAP, por ejemplo, con la continuidad de los contratos que tiene el INVAP con el Gobierno Nacional y que son clave para proyectar su financiamiento futuro. Que había tanto miedo de recortes, ¿no?, en este caso. Exactamente, así que en ese sentido positivo. Nosotros estamos trabajando ahora en nuestro presupuesto, también eso nos da previsibilidad sobre cuáles van a ser los ingresos que tenemos nosotros, y nosotros le podemos transmitir también eso a los municipios. Estamos todos cerrando el año trabajando en la elaboración de nuestros planes de gobierno para el año próximo, y también es bueno allí tener previsibilidad. Agustín, ministro, ¿a qué camino va Argentina? Antes de hablar específicamente de unas preguntas relacionadas con nuestra provincia, ¿por dónde va Argentina? ¿Qué es lo que vislumbra un ministro de Economía provincial? ¿A dónde va nuestro país? Bueno, la verdad es que estamos todavía tratando de ordenar la cuestión macroeconómica, que es un prerequisito indispensable para poder pensar en un desarrollo futuro del país. La verdad que en esto estamos todos esperando que finalmente, con este objetivo de haber alcanzado el déficit cero, finalmente empecemos a tener más previsibilidad y las variables económicas, la inflación, el tipo de cambio se normalicen, y eso le permita a los agentes económicos poder tomar decisiones de inversión de largo plazo y poder avanzar en un crecimiento sostenido de la economía. Sin lograr ese ordenamiento macroeconómico, todo el resto se vuelve inviable. Entonces, bueno, se atribuyó siempre que la madre de todos los problemas, y en parte uno comparte esa mirada, tiene que ver con que siempre gastamos más de lo que tenemos, que siempre nos endeudamos o buscamos atajos para no poner las cuentas en orden. Y esto viene de décadas, no es culpa del gobierno anterior solamente. Exactamente. Este presupuesto viene a dar fin a esa costumbre, con lo cual uno espera que las expectativas mejoren, pero bueno, hay muchas otras variables que tienen que ser tenidas en cuenta para lograr un ordenamiento de la macroeconomía. Lo escuchaba el gobernador Beretilnec diciendo de que, bueno,
más allá del índice inflacionario tremendo que siempre tenemos en nuestro país y que se está sintiendo y que la gente se tiene que ajustar cada vez más el cinturón, Río Negro tiene algunos puntos positivos, el langostino, la lana, la cebolla, el mismo petróleo, las regalías petroleras, que hacen que al haber subido el dólar, eso se compense a la hora del cierre de números para un ministro de Hacienda, ¿no? Sí, sin duda. Tanto desde el punto de vista de la economía real, tenemos muchas economías que están vinculadas al comercio exterior y que con la mejora en el tipo de cambio se ven beneficiadas, como desde el punto de vista de las finanzas públicas, donde también hay asociado un mejoramiento en los ingresos, que en nuestro caso, sumado a políticas de contención del gasto, distintas medidas que hemos tomado para racionalizar y contener el gasto durante este año, nos ha permitido llegar al equilibrio. Pero volviendo a la economía real, sin duda que este tipo de cambio real alto genera unas mejoras tanto en el turismo como también, en la energía o en la producción de alimentos que son exportables. Pero lo que tenemos que lograr son mejoras en nuestra competitividad que sean permanentes, que no dependan de un circunstancial tipo de cambio alto. Y en la canasta familiar sobre todo también, ¿no? Exactamente, porque eso afecta, si bien mejora a los sectores productivos, por el incremento en el precio de los alimentos, afecta a las familias y eso genera otro tipo de tensiones. Pero el desafío es lograr mejor ser competitivos más allá del tipo de cambio. Por eso muchas de las políticas que, por ejemplo, impulsamos desde el Ministerio de Agricultura de la provincia tienen que ver con apoyar a los productores para comprar implementos agrícolas, para tecnificar, para poner malla antigranizo. Esas son las verdaderas reformas que hacen que nuestros productores sean competitivos. De la misma manera, en el sector turismo hemos impulsado una ley de infraestructura turística porque mejorando la calidad de nuestro destino vamos a tener turistas más contentos que van a querer volver, independientemente de si les favorece o no el cambio, porque tienen una experiencia placentera, porque los recibimos con infraestructura acorde a las expectativas que ellos se hicieron antes de venir. Entonces, a nivel petróleo, que es la gran actividad del momento, que se habla tanto de Vaca Muerta, bueno, nosotros tenemos varios municipios que actividad petrolera. ¿Se les va a aumentar la regalía a esos municipios? ¿Qué tiene pensado Río Negro para ellos? Son 9, ¿no? Sí, existe una ley de regalías actualmente. Estamos junto a la Secretaría de Energía trabajando en una revisión de esa ley de regalías. Los municipios productores reciben todos una porción de esas regalías que cobra la provincia de acuerdo a un sistema de coparticipación que requiere de alguna revisión porque hace mucho tiempo que no se lo revisa, que estaba básicamente relacionado con el nivel de producción, pero de niveles de producción históricos. Y la verdad es que uno debería apuntar a incentivar los nuevos pozos y las nuevas explotaciones petroleras y de gas, sobre todo. Hay una inversión muy significativa en Estación Fernández Oro, en la ciudad de Allen, que está haciendo incrementar considerablemente la producción de gas de la provincia y en consecuencia las regalías. Pero bueno, los municipios que apoyan y promueven la inversión de este tipo de extracciones deberían verse beneficiados de alguna manera y por ahí pasa un poco la discusión que queremos dar. Claro, la famosa coparticipación con respecto a ese tipo de regalías, ¿no? ¿Maiqué entraría también en el grupo? ¿Se sumaría un municipio más? Bueno, estamos, la verdad que quien está conduciendo más el trabajo del secretario de Energía, Sebastián Caldiero, está en ese trabajo ahora de pedir a los municipios los límites de los ejidos para poder a partir de allí trabajar en la discusión de un nuevo sistema de coparticipación. Bien, un tema específico para el ministro de Hacienda seguramente debe ser acomodar los números para los temas gremiales, ¿no? La gran cantidad de estatales y que las paritarias se siguen pidiendo y se siguen solicitando más allá de los últimos acuerdos que han sido muy positivos. Sí, sin duda. ¿Cómo se viene el año 2019 en este aspecto? La verdad es que nosotros empezamos el año proyectando una inflación del 15%, estamos muy por encima de eso nos obligó a aquella revisión que hicimos a principio de año, tuvimos que reabrir las discusiones en junio, luego en septiembre. Ahora hemos acordado un bono significativo para fin de año de 8.000 pesos que se paga en 3 tramos, ya pagamos la primera cuota de 2.000. Y luego en diciembre hemos acordado que nos vamos a sentar para negociar un bono de fin de año, o sea que
los aumentos que se han dado más allá de los incrementos permanentes en el sueldo, también se han incrementado significativamente las asignaciones familiares, se otorgó un aumento importante y un adelantamiento en el pago de la indumentaria. Han sido muchas las concesiones, siempre cuidando la finanza y en el límite de nuestras posibilidades, pero siempre atendiendo a los planteos que nos hacen los gremios y con mucho diálogo. ¿Y cómo se logra esto? Porque yo veo otras provincias que están incendiadas a veces, sin ir más lejos, cruzamos el puente en Neuquén, es constante el reclamo gremial, sindical, y sin embargo acá hemos vivido 7 años de paz social, por lo menos. Bueno, cada provincia tiene su, digamos, no voy a opinar sobre la otra provincia, pero la verdad es que una virtud de este gobierno y que llevó adelante por el gobernador Beretilnec es apostar siempre al diálogo con todos los actores de la sociedad y en particular con los gremios, porque todo lo que hacemos desde el Estado depende de esos 55.000 trabajadores públicos que son representados por los gremios, y siempre hemos logrado lo que hemos logrado teniendo mucho diálogo. Agustín, ¿cómo estamos Río Negro a nivel nacional? Más allá de que obviamente un gobernante seguramente tiene que andar bien con el gobierno nacional para conseguir cosas, para tener buen diálogo, para que la provincia... Pero ¿cómo es el tema a nivel económico que siempre uno es como que nota? Sea el gobierno que sea, que vivimos por y para Buenos Aires, como que nuestras regalías terminan siempre sirviendo o que nos chupan la sangre hablando vulgarmente. ¿Eso cómo se maneja desde lo económico? ¿Cómo se compensa? Llámese puertos patagónicos, llámese otras cosas que a veces uno, la energía, las regalías por un montón de cosas, las retenciones. ¿Cómo se maneja desde los números? Bueno, la verdad es que... ¿Es todo muy político o también pasa por lo económico? No, hay... gran parte de los números, por no decir el 100% de los envíos que nos realiza Nación, en el caso de la provincia de Río Negro, provienen de la coparticipación nacional, que es automática, con lo cual ahí no depende de la negociación o de estar bien o mal con el gobierno nacional. Luego, ATN, la provincia no ha hecho históricamente uso de aportes del Tesoro Nacional, de asistencias que podría uno llamar discrecionales, y sí el diálogo con el gobierno nacional nos permite acceder a financiamientos con organismos multilaterales que son créditos blandos, a plazos largos, a tasas blandas, para lo cual hay que trabajar y mucho, porque hay que preparar los proyectos, hay que tener el vínculo con estos organismos internacionales, con el BID, con CAF. En este momento estamos trabajando en varios proyectos de obras de infraestructura, algunas de ellas que están en el Plan Castelo en la segunda etapa y que no tienen... y bueno, eso requiere de diálogo y de trabajo, esas cosas se consiguen trabajando en forma conjunta y no tirando piedras desde la vereda de enfrente. Seguro, entonces, pero digo, ¿no estamos olvidados como patagónicos, como rionegrinos? ¿No es que siempre nos tienen allá en el fondo? No, no, para nada. La verdad es que el diálogo que tenemos, el diálogo de trabajo que tenemos cuando hay una agenda de trabajo común o inversiones, estamos trabajando ahora en un proyecto para poner bajo riego más de 100.000 hectáreas en la zona de Negro Muerto, y estamos trabajando junto al Gobierno Nacional, junto al área de recursos hídricos. Cuando la agenda es de trabajo y tenemos un objetivo común, se logran cosas que son positivas para la provincia, que generan trabajo para los rionegrinos y que generan crecimiento de la economía. Y en eso la verdad es que uno no puede sino hablar bien del diálogo y de estas mesas de trabajo que se generan. Desde lo social, desde la vida de los rionegrinos, el Plan Castelo va a quedar en la historia, ¿no? Le va a cambiar la vida, el gasoducto en la línea sur, un hecho de hace tantas décadas esperado para gente que estaba olvidada, porque quizás ahí no habían votos, sin embargo se consigue eso. Otros logros importantes, el polo industrial tecnológico de Bariloche, más todo lo que sabemos de obras específicas. Pero para los detractores que envían por WhatsApp cosas, que envían por internet, a veces uno no sabe ni quién es, pero que dicen cómo se metieron en el Plan Castelo y cómo va a quedar la provincia endeudada porque fue un pedido en dólares y a qué tasa de interés. Bueno, qué mejor que un ministro de Hacienda lo explique. ¿Qué le va a pasar al próximo gobernador? Bueno, en primer lugar, la deuda que tomamos fue para obra pública, para obras de infraestructura, no fue deuda para gastos corrientes. Los niveles de deuda que teníamos en la provincia cuando asumió este gobierno llegaban al 100% de sus ingresos. Ahora, luego de la devaluación, incluidos los 300 millones de dólares del Plan Castelo,
la deuda no llega al 65% de los ingresos. O sea que cuando uno compara en términos intertemporales, lo tiene que hacer en términos relativos. En este caso, en relación a los ingresos, que es como si uno dijera en su economía familiar, sí, cuántos sueldos necesito para cancelar la deuda. Bueno, era un sueldo completo en el 2012 y ahora es 0,65, es el 65% de nuestros ingresos anuales. Otro tema a tener en cuenta es si la deuda es en dólares, que bueno, los detractores siempre critican esto, si uno tiene ingresos en esa misma moneda para garantizar el pago de la deuda. Ahí está, me parece el gran detalle, ¿no? Para aclarar. Y la provincia tiene ingresos por regalías por más de 150 millones de dólares anuales. Los servicios de la deuda para los próximos 3 o 4 años son de 22 millones de dólares semanales y en el 2023, cuando empiecen a cancelarse las cuotas de capital, que son 3 cuotas, va a ser de 125 millones de dólares. Sumado a ello, hemos creado desde el gobierno provincial un fideicomiso para ir ahorrando. Hay muchas obras que tienen recupero. El Parque Tecnológico de Bariloche, la venta de las tierras, el producido de la venta de las tierras va a ir a ese fideicomiso para generar un ahorro para pagar el capital cuando llegue el momento. Las obras eléctricas, las obras de agua también van a ir a tarifa en su momento cuando se las inaugure, y eso también va a generar un ingreso que va a ir a este fondo. Con lo cual, primero, los niveles de deuda están por debajo de los niveles de deuda que teníamos cuando asumimos, incluso después de la devaluación, con este tipo de cambio que es inusualmente alto. O sea, cuando el tipo de cambio real baje un poco, los niveles de deuda sobre ingresos van a ser incluso más bajos, y la capacidad de pago de la deuda de la provincia está absolutamente garantizada. Se puede quedar tranquilo rionegrino. No es de ninguna manera, la deuda de la provincia no es de ninguna manera un problema. Claro, y sobre todo por la tasa de interés, que fue muy baja, ¿no? Que se logró una tasa muy baja a la hora de hacer la negociación. Sí, el momento en el que se salió fue el mejor momento desde el punto de vista de la situación de los mercados financieros, porque correcto, había fondos disponibles en el mundo, pagamos una tasa de 7,75. Si hoy esos mismos bonos en el mercado hoy rinden un 14%, o sea que si uno tuviera la posibilidad de salir hoy, los inversores les pedirían un 14% en lugar del 7,75 que estamos pagando. O sea que el momento fue muy oportuno, y en materia de financiamiento y de obtener deuda para hacer obra pública, es muy importante esto. Cuando hay una ventana de oportunidad para obtener los fondos, hay que aprovecharla, y eso fue lo que hicimos nosotros, y eso nos está permitiendo ahora tener un poder de negociación con los proveedores que se presentan a las licitaciones muy grande, porque ellos saben que los fondos están en un fondo fiduciario, que cuando presenten el certificado van a tener el pago a los pocos días. Bien. Y eso hace que se presenten muchas empresas y que las licitaciones sean competitivas. En muchos casos hemos conseguido ofertas por debajo del presupuesto oficial por esto, porque el hecho de haber obtenido los fondos, que los obtuvimos en un buen momento, una tasa muy baja, nos permite tener este poder de negociación. Agustín, muchas gracias por estar. Hoy es un día clave que estuviera el ministro de Hacienda de Río Negro, y estuvo acá, roquense él, para que la gente lo sepa también. Gracias, y bueno, se viene un año difícil, ¿no? Donde, bueno, habrá que hacer más que nunca finito los números, porque vienen las elecciones también, y el 2019 va a ser un año para trabajar mucho, ¿no? Exactamente. Así que, muchas gracias a ustedes. Gracias por la visita.